Capítulo 16. Catalina se acercó a la pequeña media luna de arena blanca y se aseguró de que Leo no pudiera verla desde su posición. Se despojó de la camiseta y los vaqueros y se quedó tan solo con una sencilla ropa interior de color blanco. Con rapidez se metió en el agua y casi se le cortó la respiración al notar lo fría que estaba. «¡Leo, ya puedes!», gritó sin poder evitar que le castañeara los dientes. Empezó a nadar para entrar en calor sin dejarse mirar con disimulo al hombre que en ese momento cruzaba los vigorosos brazos por delante de su pecho y los alzaba por encima de su cabeza, despojándose del polo azul. Al ver esos hombros anchos y el torso moreno y fibroso, se preguntó cuándo encontraba tiempo su ocupado vecino para tomar el sol. Se dijo que no estaba bien que lo espiara y trató de obligarse a volver la cabeza. Pero una curiosidad irresistible le impidió apartar la vista de ese espléndido cuerpo, mientras Leopold se desabrochaba los botones de sus vaqueros y se quedaba tan solo con unos boxers de color blanco. Kat hundió la cara en las gélidas aguas, en un fútil intento de aliviar su repentino sofoco. No se podía negar que a su vecino el estilo clásico le sentaba de miedo. Se dijo. Leopold se metió en el agua, dio unas cuantas brazadas y enseguida estuvo a su lado. «Está buena, ¿eh?», sacudió la cabeza lanzando gotas de agua en todas las direcciones, y sus dientes blancos relucieron contra su bronceado rostro en una atractiva sonrisa. «Está congelada», respondió Catalina aterida. «Te he hecho una carrera, quejica». Estuvieron un buen rato jugando y nadando hasta que Kat consiguió entrar en calor. Luego, ambos flotaron un rato boca arriba, recibiendo en la cara los cálidos rayos del sol. «¿Y ahora qué hacemos?». «Saldré yo primero e iré a buscar la manta del picnic. Mientras, aprovecha para quitarte lo mojado y ponerte el resto de tu ropa. ¿De acuerdo?». «Una sincronización perfecta», asintió la chica. Leopold se alejaba en dirección hacia el bosquecillo donde habían comido, cuando, llevado por un impulso incontrolable, se dio la vuelta, lo mismo que la mujer de Lot, y al instante se quedó paralizado como si él también se hubiera convertido en estatua de sal. De espaldas a él, Catalina miraba hacia el mar. Se había desabrochado el cierre del sujetador y en ese momento se estaba sacando los tirantes por los brazos. Después introdujo los pulgares por la goma y se despojó del resto de la escueta ropa interior. Durante unos segundos en los que el tiempo pareció detenerse, la figura femenina, esbelta y sensual, desnuda por completo como una diosa de la antigüedad, se recortó contra el horizonte y Leopold se quedó sin aliento. Enseguida, Kat se puso la camiseta y los vaqueros y su vecino consiguió recuperar el uso de las piernas temblorosas y se alejó hacia donde estaba la manta. Al terminar de vestirse, Leopold tuvo que permanecer aún un rato tras las rocas donde antes se habían protegido del viento, en un intento de volver a la normalidad. La imagen de Catalina desnuda lo atormentaba y estaba decidido a no salir de ahí hasta asegurarse de que no saltaría sobre ella para devorarla en cuanto la viera. Cuando por fin pensó que tenía sus pasiones bajo control, abandonó su escondite y se dirigió hacia la orilla. La joven estaba sentada sobre la arena, contemplando cómo rompían las olas con suavidad a pocos metros de sus pies. Leopold le tendió la manta. «Toma». Su voz sonaba más ronca que de costumbre. «Has tardado un montón», le regañó. «Me estaba empezando a congelar. Ven, siéntate aquí». Catalina dio una palmada sobre la arena, a su lado. «Déjalo, no tengo frío», mintió haciéndose el remolón. «No seas tonto, tienes los labios morados». A regañadientes, se sentó a su lado y Kat pasó un extremo de la manta por encima de sus hombros. Sujetando cada uno por un lado, contemplaron las escasas nubes que emborronaban el cielo que empezaba a teñirse de amarillos, púrpuras y naranjas. Kat se acercó un poco más, buscando su calor, y Leopold tuvo que contener unas arrolladoras ganas de acariciarla. «Ha sido un día maravilloso, Leo. Lo recordaré siempre». Catalina se agarró de su brazo y, cariñosa, se arrimó aún más a él. Leopold apretó los dientes para no dejar escapar un gemido. La cabeza le daba vueltas de deseo. «¿Te ocurre algo? Te noto un poco tenso». «No, no es nada», se apresuró a responder. «¿No te lo has pasado bien?». Hacía mucho que no disfrutaba tanto. La sinceridad que asomó en su voz profunda era evidente.
Permanecieron un buen rato en un amistoso silencio, contemplando cómo el sol se hundía con lentitud en el mar. «Creo que deberíamos volver», dijo Kat, al fin, pesarosa de romper la quietud del lugar. «Tienes razón. En pocos minutos no se verá nada». Leopold se incorporó y le tendió una mano, cálida y acogedora, para ayudarla a levantarse. Kat depositó en ella sus dedos helados, y cuando él la soltó para recoger la cesta y el caballete, sintió una extraña sensación de abandono. Lo cargaron todo en el coche y regresaron a la casa. Se disponían a subir la escalera cuando la voz de Pamela Atkinson, que debía haberlos oído llegar y salía a buscarlos, les detuvo. «Kat, Leopold, ¿de dónde venís a estas horas? Ya hemos cenado». «No importa, Pamela. Nosotros estamos bien», respondió el Leopold, fastidiado. Le hubiera gustado pasar desapercibido y subir a su habitación sin que lo vieran. «Tu madre quiere hablar contigo. Se queja de que apenas te ha visto estos días». Con un suspiro de resignación, Leopold rodeó la cintura de Kat con un brazo y la condujo al interior del salón. «Hola, mamá». Atkinson saludó con frialdad al otro ocupante de la habitación. «Leopold, querido, no sé qué hacéis Kat y tú todo el día por ahí. Casi no te he visto desde que has llegado». Fue la contestación de su madre mientras deslizaba una mirada desaprobadora por la larga melena de Catalina, enredada por la sal y la brisa marina, su ropa vieja manchada de pintura y sus mejillas arreboladas por el sol. Kat lo notó y se sintió algo incómoda al pensar en el aspecto desaliñado que debía presentar, en contraste con la perfección del vestido y el maquillaje que lucía Pamela. Lo siento, mamá. Le he estado enseñando a Catalina los alrededores. «Me temo que he sido yo la que he acaparado a su hijo, señora Gallagher. Los paisajes en torno a su hogar son tan bellos que he obligado a Leo a enseñármelo todo». A él le hizo gracia ver cómo su vecina se apresuraba a salir en su defensa, como si a estas alturas la desaprobación de su madre pudiera herirlo. Ahí tenía una muestra más de su gran corazón. «La verdad es que ha sido un día muy largo y los dos estamos muy cansados. ¿Qué era eso que querías decirme, mamá?» «Robert y Pamela han venido a invitarnos mañana a una fiesta campestre. He aceptado en vuestro nombre. Me imaginé que no os importaría. Así aprovecharemos para presentar a Kat a nuestros vecinos». Leopold reprimió una mueca de fastidio. Odiaba que su madre le organizara la agenda, y más, si era para hacer planes en compañía de los Atkinson. Nunca había podido soportar a Robert, y desde que se había dado cuenta de cómo miraba a Catalina, mucho menos. Una vez más, había aprovechado para sentarse a su lado, y la desnudaba con ojos voraces. Apretó los puños con fuerza. Ansiaba estrellarlos contra esa boca que lucía una permanente mueca chulesca, y tuvo que clavarse las uñas en las palmas hasta que le dolieron para contenerse. Tratando de serenarse, se volvió a mirar a Pamela y no pudo evitar compararla con Kat. La primera parecía una flor de invernadero, exótica y ligeramente artificial. En cambio, la gracia natural y algo salvaje de Catalina Stapleton parecía estar fuera de lugar en el impecable saloncito amarillo de su madre. Daba la impresión de que una playa salvaje o los verdes prados ingleses después de una buena tormenta serían un marco más apropiado para su belleza. «Os agradezco la invitación». El rostro de Leopold, como de costumbre, permanecía impasible, sin permitir adivinar sus pensamientos. «Contad con nosotros, pero ahora debemos daros las buenas noches. Catalina me confesó hace unos minutos que estaba muy cansada». La aludida se tapó la boca con una mano, como si tratara de esconder un bostezo, y le guiñó un ojo con disimulo. Y Leo se vio obligado a contener una sonrisa una vez más. Robert agarró a Kat por el brazo. «Vamos, quedaos un rato más», rogó. Pero ella le dirigió una sonrisa educada, se soltó con suavidad y se puso de pie. «Lo siento, de verdad, estoy agotada». «Buenas noches». Leopold la tomó de la mano y salieron juntos del salón. En cuanto estuvieron fuera del alcance de oídos indiscretos, afirmó: «Odio a ese tipo». «¿A quién? ¿A Robert? No estarás celoso, ¿verdad?» Catalina enarcó una ceja, burlona. «No me gusta que toquetee a mi prometida». «Te recuerdo». Él la interrumpió sin miramientos. «Sí, ya sé que nuestro compromiso es una farsa, pero él no lo sabe, y a mí no me gusta compartir lo que es mío, aunque sea solo en apariencia». Kat se detuvo en mitad de la escalera y lo miró con los ojos muy abiertos. «Caramba, Leopold,
Con un poco más de pelo sobre los hombros parecerías un auténtico hombre de las cavernas. En el fondo es lo que soy, mujer. Así que no juegues conmigo. Gruñó con fingido enojo. Pero te recuerdo que estamos en el siglo XXI y yo no soy la posesión de ningún hombre, respondió Kat en tono redicho. ¿Ah, no? No. Los ojos castaños lo desafiaron con picardía. Lo veremos. Leopold se agachó, la agarró por los muslos y se la echó al hombro como si fuera un saco de patatas. ¡Suéltame, Leo! Kat no podía contener la risa mientras pataleaba y estrellaba sus puños contra las anchas espaldas de su captor. «Eres mía, no luches», ordenó su vecino, dándole una fuerte palmada en el trasero. ¡Ay! Con ella cargada sobre su hombro, se dirigió a su habitación y la arrojó sin miramientos sobre la cama. «Así aprenderás», afirmó contemplando con el ceño fruncido, el rostro congestionado por las carcajadas, los largos cabellos revueltos sobre la almohada y la tersa piel de su vientre, y asomaba bajo su camiseta descolocada. «Y ahora te violaré», anunció antes de arrojarse sobre ella y hundir su rostro en la garganta femenina, sin dejar de emitir una serie de feroces gruñidos. Catalina se retorcía de la risa bajo su cuerpo, tratando en vano de luchar contra las cosquillas que le hacían esas manos que parecían estar por todas partes, y sus movimientos le provocaron una súbita y violenta excitación. Leopold alzó la cabeza y se quedó mirando con fijeza el rostro risueño. Sus pupilas chocaron, y al ver la pasión que destilaban esos iris grises, Kat recuperó la seriedad en el acto y tragó saliva al ver que los labios masculinos se acercaban poco a poco. «Leo», susurró casi contra su boca, haciendo que él se encendiera aún más. «Catalina». Su aliento la rozó, ligero como la brisa. «No lo hagas», suplicó. Leopold se quedó muy quieto y por fin, con un esfuerzo sobrehumano, se apartó de ella y se puso en pie. Su respiración agitada revelaba que seguía luchando por recuperar el control. «Buenas noches, Catalina». Se despidió y desapareció por la puerta a toda prisa. Kat permaneció un largo rato tumbada en la cama, mirando al techo. Se sentía terriblemente frustrada. No sabía cómo había logrado pronunciar las palabras que lo habían detenido, pero a pesar de todo, se alegraba de haberlo hecho. Algo le decía que si hubiera permitido que Leopold la besara una vez más, habría perdido la cabeza por completo. Y eso, se temía, no hubiera sido una buena idea. Al día siguiente, amaneció un día perfecto para una fiesta campestre. Leopold ya estaba en el comedor cuando ella bajó a desayunar, y aunque se sentía un poco incómoda, después de lo de la noche anterior, trató de no ponerse en evidencia. Su vecino, en cambio, se comportaba como si nada hubiera ocurrido. Su rostro permanecía inexpresivo, y su trato era tan correcto y educado como de costumbre. «Está bien», se dijo molesta, aunque no sabía por qué. «Si quiere jugar al juego de aquí no ha pasado nada, le demostraré que yo también soy una buena jugadora». «¡Qué día tan maravilloso para hacer una fiesta en el exterior!», comentó como si fuera una anciana duquesa, y el socorrido tema del tiempo fuera el más apasionante del mundo. En efecto, aunque soleado, corre una agradable brisa. La respuesta del viejo duque estuvo a la altura de las circunstancias. «Parece que la amenaza de lluvia es muy lejana». Kat agarró el asa de su taza con delicadeza, manteniendo el dedo meñique en alto de manera exagerada, y dio un sorbito. Leopold reprimió una sonrisa al contemplar su actuación de dama relamida, aunque no pudo evitar que sus ojos grises relucieran de diversión. Sin embargo, contestó muy serio. «Cierto, querida. Podremos retozar sobre la hierba como conejos sin temor a quedar empapados». Al oír su respuesta, a Catalina le entró un ataque de risa. Y como en ese momento acababa de dar otro sorbo a su café, se atragantó y empezó a toser. Su vecino se levantó con calma, rodeó la mesa y le dio unas palmaditas en la espalda. Cuando recuperó el resuello, consiguió decir: «Un día de estos me vas a matar, Leo». Leo separó una silla y se sentó a su lado. «Imagino que tengo derecho a una pequeña venganza», susurró en su oído con voz acariciadora. «Ahora en serio, ¿en qué consiste una fiesta campestre?». Catalina trató de sonar serena, aunque aún le cosquilleaba la oreja. «En una merienda de vecinos, que en realidad se convierte en cena,
con un gran buffet en el que cada uno se sirve lo que quiere y se lo toma sentado sobre unas mantas diseminadas por el jardín. Los niños juegan al cricket, los padres hablan de fútbol, las mujeres intercambian recetas y así pasa la tarde. Cuando anochece, se encienden las antorchas y todos siguen charlando a la luz de la luna hasta que deciden irse a dormir. Suena apasionante. ¿Tú crees que tendrá éxito nuestra pasta después del tsunami? Creo que será una de las estrellas de la temporada. Ambos se miraron risueños y Leopold se vio obligado a admitir que, aunque Kat lo llevaba a menudo al límite de su resistencia, a su lado siempre se divertía. ¿A qué hora saldremos? Con que estés preparada a las 5, será más que suficiente. Cuando llegaron a la hermosa mansión de los Atkinson, apenas un poco más pequeña que la de los Gallagher, aunque en un estilo más sobrio, la mayoría de los invitados ya estaban allí reunidos, paseando o jugando con sus hijos sobre el cuidado césped que rodeaba la casa. La madre de Leopold, flanqueada por ambos, saludó a sus conocidos y les presentó a Catalina. Todos la examinaron con discreta curiosidad. Sabían que ella no pertenecía al círculo cerrado en el que ellos se movían, pero a los pocos minutos de conocerla, la mayoría la aceptó con amabilidad. Leo la observaba conversar con unos y con otros muy animada. Llevaba puesto un vaporoso vestido en tonos claros que le hacía parecer tan fresca como la primavera. Su pelo caía suelto por su espalda y cuando recibía los rayos del sol, algunos mechones destellaban con el brillo del oro. Estaba tan hermosa que a Leopold le resultaba difícil apartar los ojos de ella. Durante uno de los escasos momentos en que permanecieron a solas, su vecino le comentó: «Has tenido gran éxito, Catalina, algo que no resulta muy habitual con los amigos de mi madre». «¿Tú crees?». Kat alzó hacia él sus cálidos ojos castaños. Normalmente, en cuanto el nuevo miembro de la comunidad les da la espalda, lo despellejan. No tardan más de 1 minuto y medio en empezar. Lo he cronometrado. ¿Y cómo sabes que no han hecho lo mismo conmigo? Lo miró risueña. ¿Bromeas? Respondió muy serio. He escuchado a la mismísima señora Lodge Barrel decir que parecías una jovencita encantadora. Kat recordó a la matrona recauchutada que le acababan de presentar y no pudo evitar soltar una carcajada. Debes estar bromeando, Leo. En cuanto me ha visto, ha hecho un gesto curioso con la nariz, como si hubiera cerca un pescado pasado de fecha. Es un tic que le ha quedado después de su última operación estética. Te lo digo en serio, Catalina. El viejo dragón te ha dado su aprobación, y eso significa que has triunfado. La verdad es que lo estoy pasando muy bien, Leo. Todos son muy amables. En ese momento, la madre de Leopold la llamó para presentarle a otro grupo de personas y no les quedó más remedio que separarse. Pamela, que no le quitaba ojo, aprovechó la ocasión para enlazar el brazo de Leopold con el suyo y acapararlo durante más de media hora. El pobre hombre solo consiguió librarse de ella cuando anunciaron que la comida estaba servida. A Leopold le costó atravesar el corrillo de vecinos que rodeaban a Catalina, pero con la excusa de hacer que comiera algo, rodeó su cintura con el brazo y consiguió llevársela de allí. Es increíble que estemos prometidos y no hayamos podido estar más que unos pocos minutos a solas. Se quejó. La vida es injusta, querido. Esto tiene muy buena pinta. Kat se sirvió una generosa ración de ensalada de pasta de una fuente de plata. Tienes que probar el pastel de carne. Leopold le puso un poco en su plato antes de servirse él mismo. Es la especialidad de la cocinera de los Atkinson. Entre risas, llenaron sus platos con una cantidad de comida considerable y se sirvieron 2 copas de champán. Luego caminaron hacia una de las mantas estratégicamente colocadas por el extenso parque que rodeaba la casa solariega y se sentaron a la sombra de un imponente sauce llorón, cuyas ramas peinaba la corriente de un riachuelo que pasaba por allí. Algunos de los invitados decidieron imitarles y al poco rato varias personas más ocupaban la manta. Así que el deseo de Leopold de estar un rato a solas con Catalina se frustró un poco más. A pesar de todo, la merienda fue muy animada y lo pasaron muy bien. En un momento dado, Kat soltó una alegre carcajada por algo que acababa de contarle el honorable Anthony Robinson, que estaba sentado a su lado, y su vecino se quedó mirándola embobado. «Desde luego, Leopold, no puedes disimular que estás loco por ella». La señora Lodge Barrel le dio una palmadita cómplice en el muslo. Al oír aquello, Leopold notó que por primera vez en su vida se sonrojaba como una tímida virgen y fue incapaz de contestar.
Los rasgos tirantes de la mujer parecieron expresar algo parecido al regocijo y soltó una risilla maliciosa. Desde luego no puedes disimular que estás loco por ella. A pesar de que Leopold siguió participando en la conversación como si nada, las palabras de la mujer resonaban sin cesar en su mente. «Tonterías», se dijo. «Catalina es una amiga a la que aprecio mucho. Puede que me atraiga un poco. Está bien, seamos sinceros. Me vuelve loco, y nada me gustaría más que llevarla a la cama y hacerle el amor durante horas. Pero solo es eso, puro deseo físico». En ese momento, alguien le preguntó por su amigo Harry, y Leo se vio obligado a abandonar sus elucubraciones sin haber llegado a ninguna conclusión satisfactoria. Ya era de noche cuando terminaron de cenar. Algunos de los invitados organizaron juegos, otros se quedaron amodorrados encima de las mantas y unos pocos decidieron dar un paseo. Robert se ofreció a enseñarle a Catalina un lugar del extenso jardín desde el que se divisaba un espléndido panorama, y ella se vio obligada a aceptar de mala gana, pues no encontró la manera de declinar su invitación sin parecer maleducada. Para su sorpresa, Robert se comportó como un hombre sensato y divertido, y no intentó coquetear con ella como acostumbraba. Caminaron durante un rato por un sendero de grava, alumbrado con antorchas que desembocaba en un hermoso belvedere de mármol desde el que se podía contemplar una vista espectacular del pueblo, iluminado a sus pies. La noche era tibia y fragante, y el cielo despejado estaba punteado con brillantes estrellas. «Es maravilloso». Apoyada sobre la balaustrada, Catalina contempló el panorama extasiada. «¿No te lo había dicho? Pero tienes que verlo de día». Robert le dedicó una atractiva sonrisa y durante unos instantes, Kat pensó que quizás se había equivocado al juzgarlo. Deambularon por un camino estrecho, bordeado de espectaculares macizos de flores, sin parar de charlar amigablemente. Acababan de salir de una curva cerrada que trazaba la senda, cuando Catalina se detuvo en seco. Frente a ella, claramente iluminados por la luz de una antorcha, vio la inconfundible cabeza plateada del Leopold inclinada sobre Pamela Atkinson, mientras los brazos de ésta rodeaban el cuello masculino en un abrazo apasionado. Durante unos segundos permaneció ahí, clavada, observando la escena, pero Leo estaba de espaldas y no la vio. «Vámonos de aquí», susurró Kat, dando media vuelta y alejándose de allí a toda prisa, de manera que Robert casi tuvo que correr para alcanzarla. Las emociones burbujeaban violentas en el pecho de Catalina mientras desandaba el sendero a toda velocidad, y ella misma se sorprendió por la rabia que sentía. Por unos segundos se preguntó si no estaría celosa, si lo que sentía por su vecino iba más allá de una cierta atracción física. «Ni hablar», se dijo. «Es solo que no entiendo a qué ha venido toda esta comedia si al final lo que desea es estar con Pamela». Lo siento, Kat, de verdad, yo no sabía». Robert estuvo pidiéndole disculpas durante todo el camino de regreso al belvedere. «Basta, Robert, no es culpa tuya», le cortó en seco, deteniéndose junto a la balaustrada. Catalina se recostó sobre la fría barandilla de piedra, tratando de normalizar su respiración, y se quedó mirando en silencio el maravilloso valle que dormitaba a la luz de la luna. De repente, notó que Robert rodeaba su cintura con un brazo, atrayéndola hacia sí, y ella no se resistió. Pensó que tan solo pretendía consolarla y, asombrada, se dio cuenta de que se sentía más necesitada de simpatía de lo que jamás habría imaginado. Luego, el hombre colocó la otra mano bajo su barbilla y con delicadeza alzó su cara hacia él y la besó de lleno en los labios. Catalina apoyó la palma de la mano contra su pecho y trató de apartarlo con delicadeza, pero tan solo tuvo tiempo de pensar que era curioso lo poco conmovida que se sentía por esa caricia antes de que un grito de furia les hiciera separarse sobresaltados. ¿Puede saberse qué demonios está ocurriendo aquí? Los ojos de Leopold lanzaban chispas plateadas mientras se acercaba hacia ellos a largas zancadas, rechazando irritados los desesperados intentos de Pamela por detenerlo. Capítulo 17. Cuando Pamela le rodeó el cuello con sus brazos y lo atrajo hacia ella para besarlo, Leopold se quedó demasiado sorprendido para resistirse. Pero al cabo de unos pocos segundos se apartó de ella con firmeza y, visiblemente incómodo por la situación, declaró: «Lo siento, Pamela, pero estoy prometido». «No seas anticuado.
Querido, hay muchos hombres prometidos, incluso casados, que no dan la menor importancia a mantener un pequeño coqueteo al mismo tiempo. Pero yo no soy uno de esos hombres. La interrumpió con firmeza, deshaciéndose de esas manos que trataban de atraerlo de nuevo. Será mejor que volvamos con el resto de la gente. Está bien, Leopold, no te enfades conmigo, suplicó. Lo siento, de verdad. Comenzaron a andar en medio de un embarazoso silencio. Leopold estaba deseando perderla de vista, así que caminó a toda la velocidad que le permitían sus largas piernas, y pocos minutos después llegaban al hermoso Belvedere. Al ver a su vecina en brazos de Robert Atkinson, de repente lo vio todo rojo, y una furia homicida le invadió. Con rapidez, avanzó hacia el hombre que abrazaba a su supuesta prometida, y sin mediar una sola palabra, le soltó un directo a la mandíbula que le hizo caer al suelo, despatarrado. A continuación, agarró con fuerza el brazo de Catalina arrastrándola tras de sí, y sin detenerse, le ordenó por encima del hombro a la pelirroja que lo miraba con la boca abierta. Pamela, encárgate de que los Wilson acerquen a mi madre a casa. Nosotros nos vamos ya. Muchas gracias por todo. Catalina tuvo que apretar el paso para seguirlo. «Me estás haciendo daño», protestó, tratando de librarse de la dolorosa presión de su mano. «Estate quieta. No pretendo montar una escena. Ya hablaremos en casa». Enseguida llegaron al coche. Leopold la obligó a sentarse en el asiento del copiloto y cerró la puerta de golpe. Arrancó en silencio y condujo a toda velocidad hasta la gran mansión de piedra. Bates le abrió la puerta sin manifestar sorpresa ante el hecho de que la madre de él no regresara con ellos y les condujo hasta uno de los salones de la casa. ¿Desean tomar algo los señores? No, gracias, Bates. No necesitamos nada. Puedes retirarte, contestó Leopold, haciendo gala de una gran calma, a pesar de que Catalina sentía que estaba a punto de estallar. Cuando el mayordomo se fue, cerrando la puerta discretamente tras él, su vecino le preguntó con voz distorsionada por la rabia. ¿Qué hacías besando a Atkinson? Desafiante, Kat alzó el rostro hacia él y respondió con otra pregunta. ¿Qué ocurre? ¿Acaso tú puedes besar a Pamela y yo no puedo divertirme? Yo no he besado a Pamela. Claro, ahora lo entiendo. De repente te diste cuenta de que no respiraba y decidiste practicarle una RCP de urgencia. Después de lo ocurrido con su alumna, Catalina se había apuntado a un cursillo de primeros auxilios y ahora la reanimación cardiopulmonar no tenía secretos para ella. Quiero decir que fue ella la que me besó a mí. ¿Ah, sí? Pues daba la sensación de que disfrutabas bastante, comentó, sarcástica. No disfrutaba. Y no cambies de tema. Has venido aquí como mi prometida, y no permitiré que me pongas en ridículo delante de todo el mundo. Catalina nunca había visto a su vecino tan enfadado, pero no solo no se arredró, sino que se enfrentó a él, retadora. Por supuesto, lo único que te importa es tu orgullo herido. ¿Y qué me dices del mío? ¿Acaso debo permitir que me dejes como a una tonta? De todas formas, para tu información, Robert y yo no nos besamos. Bueno, quiero decir, en fin, el pobre hombre debió de pensar que después de la escenita que acabábamos de presenciar, me sentiría herida y solo quiso consolarme. Pero claro, tú no necesitabas consuelo, porque no te importó lo más mínimo que Pamela me besara. Lo que pasa es que siempre tienes que andar besando a todo el mundo. Disfrutas provocando a los hombres, afirmó, rabioso. Ahora fue Catalina la que se puso furiosa y pasó a la ofensiva soltando lo más hiriente que se le ocurrió. En realidad no estamos prometidos, así que ambos somos libres de besar a quien nos dé la gana. No sé a cuento de qué viene este paripé de novio celoso, Leo. Los melodramas siempre me han aburrido, la verdad. Su voz estaba cargada de desdén. Al oír aquello, la cólera de Leopold se desbordó como la espuma de una botella de champán que alguien hubiera agitado con fuerza, y por primera vez desde que la conocía, Catalina fue testigo de aquello que siempre había deseado presenciar. Ver a su vecino, siempre tan dueño de sí, perder el control. El espectáculo resultaba aterrador. Leopold se acercó a ella con expresión asesina, y al verlo, Catalina, atemorizada, dio media vuelta y salió corriendo. Subió los escalones de dos en dos mientras escuchaba los pasos de su vecino a su espalda, cada vez más cerca. Jadeante se metió en su habitación y le cerró la puerta en las narices, dando la vuelta a la llave. Apoyó la espalda contra la madera tratando de recuperar el aliento y cerró los ojos, pero de repente
Una voz amenazadora sonó muy cerca de su oído y, sobresaltada, los abrió de nuevo. «Me parece que olvidaste un pequeño detalle». Leopold había entrado por la puerta del cuarto de baño y estaba de pie junto a ella. Asustada, Catalina forcejeó con la cerradura para escapar, pero él apoyó la mano en la puerta y le impidió abrirla. «¿Y ahora qué?». La desafió con voz suave. Las aletas de su nariz se abrían y se cerraban como las de un caballo pura sangre. Y sin saber por qué, aquel movimiento casi imperceptible le puso la piel de gallina. «Mira, Leo, no es lo que tú piensas. Tranquilízate. Es mejor que hablemos como personas civilizadas». A pesar de que su voz temblaba ligeramente, Kat trató de parecer calmada. «Yo estoy muy tranquilo, querida Catalina». Se acercó con lentitud, haciendo que ella reculara hacia el centro de la habitación, hasta que en un momento dado, las piernas de Kat chocaron contra la cama y no pudo seguir retrocediendo. «Esto no tiene sentido, Leo. Recuerda que nuestro compromiso no es real. Yo no te he engañado». Los iris grises ardían despidiendo llamaradas plateadas, y Catalina apenas reconoció en ese extraño de ojos abrasadores a su amistoso vecino, que siempre había hecho alarde de un autocontrol ejemplar. «Tú aceptaste convertirte en mi prometida durante un tiempo, así que lo mínimo que puedes hacer es comportarte con un poco de dignidad y no ir por ahí provocando. Creo que no es mucho pedir que, durante unos pocos días, dejes de abrazar y besar al resto de los hombres que pueblan este universo». «Basta, eres injusto». Enfadada, empujó aquel pecho imponente que se encontraba tan cerca del suyo, aunque no consiguió que se desplazara ni un milímetro. Las pupilas de Leopold resbalaron con lentitud por el cabello revuelto y el rostro sonrojado, y se detuvieron en sus ojos castaños, que parecían más grandes que nunca. «Querida Catalina, llevo siglos conteniéndome. Sabes muy bien que te deseo desde hace tiempo. Si son besos los que quieres, yo te los puedo dar. ¿Recuerda que me dijiste que no besaba del todo mal?». Su tono frío y calmado, en profundo contraste con la pasión que asomaba en su mirada, la hizo estremecerse. Pero Kat no estaba dispuesta a dejarse apabullar por nadie, así que contestó desafiante. «Yo no quiero besos, y menos los de un hombre como tú. Pensaba que éramos amigos, pero me di cuenta de que no tienes ni idea de lo que es la amistad. No solo llegas con facilidad a conclusiones equivocadas, sino que además eres un ser frío y egoísta». ¿Frío? Las pupilas incandescentes parecían desmentir el adjetivo. Con deliberación, Leopold se acercó aún más y ella se vio obligada a retroceder un poco para evitar que la tocara. Pero la cama estaba más cerca de lo que pensaba y perdió el equilibrio, cayendo hacia atrás sobre el colchón. En el acto, él se tendió sobre ella y con rapidez inmovilizó sus piernas con las suyas. Kat se revolvió bajo el peso de su cuerpo, pero fue como intentar mover una roca de 2 toneladas. Leopold rodeó sus muñecas con una de sus grandes manos y le sujetó los brazos por encima de la cabeza. Incapaz de liberarse, Catalina se quedó muy quieta. Leopold bajó la mirada para contemplarla y sus ojos se detuvieron codiciosos sobre los firmes pechos femeninos que subían y bajaban agitados, bajo la fina tela del vestido. Después de un tiempo que a Kat se le antojó infinito, sus pupilas se posaron de nuevo sobre los grandes ojos castaños en los que, a pesar del esfuerzo de la joven por parecer tranquila, asomaba un ligero temor. «No te asustes, mi querida Catalina. No pretendo hacerte daño», susurró tan cerca de sus labios que ella no pudo reprimir un escalofrío. «No te tengo miedo, y no me llames querida», exclamó rabiosa. Él la observó con burla. «¿No tienes miedo, querida?». Inclinó aún más su cabeza hasta que su boca casi rozó la suya. Los labios trémulos de Catalina la traicionaban, aunque era incapaz de decidir si era temor lo que sentía u otra cosa completamente distinta, pero negó con la cabeza. «¿Seguro?». El tono grave de su voz, ronco y seductor, erizó todos los poros de su piel, y Kat se quedó mirando con fijeza los ardientes iris de color plata, que la mantenían inmóvil como los de una serpiente que tratara de hipnotizarla. «No». Aquel leve suspiro acarició los labios masculinos y un destello de deseo salvaje brilló en la mirada de Leopold. Catalina adivinó sus intenciones y rogó de nuevo.
No, Leo, por favor. Sí, Catalina, sí. Te demostraré que no soy frío ni egoísta, murmuró, e incapaz de contenerse ni un segundo más, su boca se abatió sobre la de ella. Al principio, Catalina trató de resistirse y mantuvo los labios apretados. Pero el beso de su vecino, al revés de lo que había esperado, no fue violento, sino todo lo contrario. Con lentitud, Leopold contorneó la boca femenina con la punta de su lengua y luego empezó a mordisquear su labio inferior con una habilidad que hizo que Kat cerrara los párpados, perdiéndose en la voluptuosidad de esa caricia. «Abre la boca, Catalina», ordenó, sin apenas despegar los labios de los suyos. Kat obedeció sin poder evitarlo y permitió que el beso se hiciera más íntimo, borrando de su mente todo lo que no fueran esos labios enloquecedores. La boca de Leopold la mantenía en un trance del que no quería despertar. Kat esperó que, de algún lugar de su cabeza, surgiera una voz que la instara a negarse a continuar con esa locura. Pero fue en vano. El ansia que la invadía era superior a sus fuerzas, y al fin se rindió y empezó a responder a sus caricias con una vehemencia largo tiempo reprimida. Al notar su apasionada respuesta, la excitación de Leopold creció de forma casi insoportable. Sus largos dedos apartaron el fino tirante del vestido y deslizó los labios sobre la terciopelada piel de su hombro, trazando un sendero de fuego que la abrasaba a su paso. Con mucho cuidado, retiró el otro tirante y los senos de Kat quedaron al descubierto. Leopold se separó un momento para poder contemplar sus pechos, cubiertos tan solo por la exigua ropa interior. «Eres tan hermosa», suspiró y se inclinó de nuevo sobre ellos, dispuesto a devorarlos. Al sentir el roce húmedo y cálido de esa boca sobre sus pezones, Kat se arqueó acercándose aún más a él. Ciega de deseo, desabrochó uno de los botones de la camisa masculina para acariciar sin impedimentos ese pecho, duro y bronceado, en el que no había dejado de pensar desde el día en que se bañaron en la pequeña cala. Como si las vidas de ambos les hubieran conducido de forma irremediable hasta ese preciso instante, se vieron envueltos en un desvarío frenético. Manos y labios buscaron con avidez rincones escondidos. Piernas entrelazadas se enredaron entre sábanas revueltas. La ropa, arrugada, fue arrojada a un lado con descuido. Y por fin, los cuerpos de ambos se fundieron con abandono, arrastrados por un torrente de pasión incontrolable que los elevó a alturas desconocidas. Cuando mucho más tarde regresó la calma, permanecieron mirándose sin decir palabra durante varios minutos, como si ambos fueran víctimas de un deslumbramiento. «Catalina». «Leo». Después de eso, continuaron en silencio, estrechamente abrazados, hasta que Leopold sintió unas ganas imperiosas de hacerle de nuevo el amor. Kat yacía medio dormida a su lado, cuando sintió una mano cálida deslizarse entre sus muslos. «Leo», trató de protestar. «No me detengas, Catalina, por favor. Te necesito de nuevo. Me muero por ti». La voz, ronca en su oído y sus caricias hipnóticas, prendieron de nuevo una hoguera que se extendió hasta convertirse en un incendio incontrolable. Leopold se introdujo en su interior con un fuerte impulso que la hizo lanzar un profundo gemido. Perdida en su propia pasión, Kat clavó sus uñas en los músculos de su espalda mientras él seguía deslizándose hacia adelante y hacia atrás, con profundos embates, y cuando la marea de excitación que los envolvía alcanzó cotas casi insoportables, ella gritó su nombre y ambos se derramaron como una cascada el uno en el otro. Más tarde, quedaron tendidos sobre las sábanas desordenadas, con la respiración agitada y completamente agotados. Sin soltarla ni por un instante, Leopold la apretó contra su costado y segundos después, los dos se quedaron dormidos, pegados el uno al otro. Antes del amanecer, él la despertó de nuevo con una lluvia de besos sobre su rostro, y por tercera vez esa noche se sumergieron en aquella vorágine de emociones que nadie más que el otro era capaz de desatar y de saciar. Debía ser bastante tarde cuando un rayo de luz, que se filtraba con timidez por un resquicio entre las cortinas, despertó a Catalina. Se desperezó con lentitud y notó su cuerpo agradablemente dolorido en ciertos puntos estratégicos.
pero casi al instante, lo ocurrido la noche anterior regresó a su memoria y abrió los ojos de golpe. Contempló el rostro lleno de paz del hombre que descansaba a su lado y por un instante deseó alargar la mano y acariciarle la mejilla, donde ya apuntaba una ligera barba. Sin embargo, echó mano a toda su fuerza de voluntad y resistió el impulso. Como si la luz del día le hubiera hecho recobrar la cordura de golpe, se preguntó qué demonios había hecho. Su vecino seguía durmiendo ajeno por completo a su tumulto interior. Kat aprovechó para deslizar la mirada por su rostro y se recreó en las atractivas facciones masculinas. La barbilla cuadrada, ligeramente hendida en el centro, que denotaba determinación. La nariz grande y recta, con un toque aristocrático. Los labios firmes y sensuales, que la habían enloquecido pocas horas antes. Y de pronto fue consciente de que sus sentimientos por Leopold eran muy diferentes de lo que había sentido jamás por ningún otro hombre, y supo, sin lugar a dudas, que iban mucho más allá de un mero deseo pasajero. De alguna manera, sin que ella hubiera sido consciente de ello, Leopold se había hecho imprescindible para su felicidad, y Catalina aún no podía entenderlo. ¿Por qué él? ¿Por qué alguien con quien en principio tenía tan pocas cosas en común? Sacudió la cabeza, incapaz de encontrar la respuesta a sus preguntas. Lo único que sabía era que, después de tantos años de relaciones superficiales, se había enamorado de su vecino como una idiota, y en cambio no tenía claro que Leo sintiera por ella algo más que una simple atracción física. Asustada por primera vez en su vida, Kat se bajó del colchón con cuidado de no despertarlo. Durante unos segundos permaneció en pie junto a la cama y lo contempló en silencio, luchando contra el deseo punzante de tenderse de nuevo junto a él y besarlo una vez más. ¿Cómo ha podido ocurrir algo así?, se preguntó mordiéndose el labio inferior con nerviosismo. Soy una estúpida. Tengo que alejarme de aquí. Necesito pensar. Incapaz de afrontar la conmoción que le había provocado el reconocimiento de su amor, Catalina hizo lo que solía cuando sentía que las cosas se complicaban demasiado. Decidió huir. Sin hacer ningún ruido, recogió sus cosas lo mejor que pudo. Por fortuna, sus útiles de pintura estaban en el maletero del coche. A toda velocidad, escribió una nota con mano no muy firme. Ha surgido algo urgente. Debo irme. Perdona que me lleve tu coche. Por favor, cuando vuelvas a Londres, tráete a Milo. Gracias por todo. Despídeme de tu madre. Kat. Con la maleta en la mano, Catalina miró al hombre dormido una vez más y salió de la habitación cerrando la puerta a su espalda con suavidad. Un par de horas después, Leopold se despertó con una sensación de felicidad que no recordaba haber experimentado jamás. Con una sonrisa en los labios, alargó la mano tanteando el otro lado del colchón y le decepcionó encontrarlo vacío y helado. Sin preocuparse, abrió los ojos pensando que Catalina estaría en el baño. Lástima, se dijo. Me muero de ganas de tenerla de nuevo entre mis brazos. Sin perder la sonrisa, Leopold empezó a repasar en su mente los acontecimientos de la noche anterior. Nunca le había hecho a nadie el amor con semejante intensidad, y lo más sorprendente era que todavía no se había saciado. Desde luego, su perversa vecinita había hecho un buen trabajo. Las defensas que tanto le había costado erigir a lo largo de su vida yacían hechas pedazos a sus pies. Jamás se había sentido tan vivo. Hasta tenía ganas de cantar en voz alta. De repente, sus ojos tropezaron con una hoja de papel doblada sobre la mesilla de noche y su sonrisa se borró en el acto. Inquieto, como si tuviera un mal presentimiento, arrojó las sábanas a un lado y se levantó para cogerla. La abrió despacio, con dedos nerviosos. Tuvo que leerla varias veces hasta que consiguió entender su significado. Y cuando por fin lo consiguió, se derrumbó sobre el colchón como si alguien le hubiera golpeado con una barra de hierro y permaneció sentado en el borde de la cama, mirando al vacío. Catalina se había marchado. La única mujer a la que había amado en su vida. Por primera vez era capaz de reconocer sin ambajes que amaba a Catalina con una pasión que iba mucho más allá del mero apetito sexual. Había desaparecido, dejándole tan solo una nota garabateada a toda prisa, a modo de despedida. Furioso, Leopold hizo una bola con el papel y la arrojó airado al otro extremo de la habitación. Maldita fuera.
¿Cómo podía haberlo dejado así, después de los momentos que acababan de compartir? ¿Acaso la noche anterior no había significado nada para ella? Lleno de rabia, Leopold se dirigió a su habitación y se vistió a toda velocidad. Esto no quedará así, se prometió vengativo. Bajó corriendo la escalera y se encontró con el mayordomo, que en ese momento se dirigía al comedor con una enorme cafetera de plata en la mano. Leo inspiró con fuerza, tratando de serenarse, y preguntó: «Bates, ¿has visto a la señorita Stapleton esta mañana?» «Sí, señorito Leopold. La señorita Stapleton se marchó hace un par de horas conduciendo su Range Rover. Me pidió que le dijera a su madre que la habían llamado desde su casa y que era necesario que regresara enseguida. Espero que no sean malas noticias». «Eso espero yo también», respondió sin saber muy bien lo que decía. «En cuanto recoja mis cosas me voy a Londres. Por favor, Bates, dile a James que me traiga a Milo lo antes posible y lo meta en uno de los coches». «Muy bien, señorito Leopold». «¿Ha bajado ya mi madre?» «Sí, señorito. En este momento está desayunando en el comedor». «Gracias, Bates». Leopold abrió la pesada puerta de madera y se encontró a su madre, impecable como de costumbre, sentada en un extremo de la mesa mientras examinaba con el ceño ligeramente fruncido una bandeja de brioche y croissants. «Buenos días, hijo», saludó con frialdad, en tanto que Bates, de pie a su lado, le servía el café. «¿Puedo saber por qué no me esperaste ayer para volvernos todos juntos?» «Tenía que discutir unas cosas con Catalina», contestó Leopold, impaciente. «Me ha dicho Bates que Kat ha tenido que marcharse de repente». Su mirada parecía decir: «Ya me parecía a mí que esa joven era algo extraña». «Sí, ha surgido un asunto familiar importante, pero no te preocupes, no es nada grave. Yo también me vuelvo hoy mismo a Londres». Su madre detuvo en el aire la mano con la que se llevaba un croissant a la boca y lo miró con estupor. «Pero, querido, mañana nos han invitado los Cameron a cenar». «Lo siento, madre. Discúlpate de mi parte. Debo regresar a Londres sin falta». «Pero...» Su hijo la interrumpió sin contemplaciones. «Adiós, madre». Se inclinó y posó sus labios levemente en la mejilla materna y, sin darle tiempo de protestar, desapareció por la puerta a toda prisa. 10 minutos después, Leopold regresaba a Londres a toda velocidad, sin que le preocupara lo más mínimo que pudieran ponerle una multa. En cuanto llegó, se fue derecho al piso de Kat y apretó el timbre con furia. Durante unos segundos pensó que no había nadie dentro, pero por fin la puerta se abrió y Leopold se quedó paralizado. «Buenos días, Gallagher». Paul Wisdom lo saludó con una sonrisa. «Hola, Milo. Hola, muchacho». El hombre se inclinó y acarició con afecto al enorme dogo que ladraba frenético al ver de nuevo a su amo. «No sabía que habías regresado de Italia», comentó Leopold en cuanto se recuperó de la sorpresa de encontrarlo allí. «Regresé ayer por la noche y no he podido ser más oportuno, la verdad. Mi sobrina llegó como un torbellino esta mañana temprano y me dijo que le había surgido un asunto urgente y que se veía obligada a abandonar el piso en ese mismo instante. Los jóvenes de hoy en día son muy poco responsables». Wisdom movió la cabeza con desaprobación. «¿No te comentó nada más?» Una rabia salvaje se apoderó de Leopold. «Solo me dijo que era un tema de trabajo y que no iba a estar localizable durante un par de meses». ¿Un par de meses? Wisdom le dirigió una mirada indulgente, como si adivinara a qué podía deberse el extraño comportamiento de su vecino. Una chica encantadora, mi sobrina, ¿eh? Paul le guiñó un ojo con complicidad, pero su interlocutor se limitó a encogerse de hombros, lo que al grueso hombrecillo pareció divertirle aún más. «Aunque debo confesar que siempre ha sido un poco alocada. A veces no logro entender qué es lo que pasa por su cabeza en un momento dado». «Bueno, si vuelve por aquí, dile que me gustaría hablar con ella, por favor». Le interrumpió Leopold, tratando de parecer lo más calmado posible. «No te preocupes, lo haré». «Hasta la vista, Paul». «Hasta la vista, Leopold». Leopold entró en su casa y marcó de nuevo el número de Catalina. Por enésima vez, escuchó una voz femenina avisando de que ese teléfono estaba apagado o fuera de cobertura. Maldijo entre dientes y se sentó en el sofá intentando pensar a quién más podía llamar. Un segundo después, telefoneó a su secretaria para que le consiguiera el número de los padres de Catalina y el de la tienda de su amiga Fiona. Cuando los tuvo en su poder,
telefoneó a la madre de su vecina. Marisa, muy amable, le dijo que Kat la había llamado para anunciarle que se iría unos meses fuera de Londres a ver si así conseguía avanzar con sus cuadros. Pero no le había dicho a dónde. Lo cual no la sorprendía en absoluto porque cuando su hija decidía marcharse a pintar, no le gustaba que la molestaran. Leopold se despidió agradeciéndole la información y en cuanto colgó, llamó a la tienda de Fiona. Pero un contestador automático le hizo saber que la tienda continuaba cerrada por vacaciones. Desesperado, hundió la cabeza entre sus manos sin saber qué hacer. Unos minutos después, decidió darse una ducha a ver si el agua le aclaraba las ideas. Bajo el chorro caliente, ardientes imágenes de ellos dos juntos en la cama se proyectaban en su mente, incontrolables, haciendo que la sensación de vacío que le atenazaba desde que Catalina había desaparecido alcanzara unos niveles insoportables. Quedaban un par de días para el fin de las vacaciones, así que no tendría más remedio que esperar, se dijo. Desesperado, se puso a trabajar intentando engañar a su cerebro para que dejara de volver una y otra vez a lo ocurrido entre ellos. Durante esos 2 días, aunque ella tenía su número de móvil, Leopold no salió de su piso por si Catalina decidía llamarlo a su casa o regresar, pero no recibió ninguna noticia de su paradero. La mañana del tercero, se dirigió a la tienda de Fiona antes incluso de que empezara el horario comercial y la sorprendió alzando el cierre metálico. «Hola, Leo, ¿eres tú?» La pequeña pelirroja tomó nota de las ojeras oscuras bajo los ojos del atractivo vecino de su amiga y de sus mejillas sin afeitar. «Hola, Fiona. Quería preguntarte si sabes algo de Catalina». «¿Kat? Me llamó para decirme que se iba a pintar unos meses y que estaría ilocalizable». «¿No sabes a dónde puede haber ido?» Leopold se pasó los dedos, ligeramente temblorosos por el corto cabello gris. Fiona lo miró con lástima. «Lo siento, Leo, no tengo ni idea. Cuando Kat decide irse a pintar a algún sitio no le gusta que nada la distraiga, así que no suele llevarse el teléfono». «Entiendo». Se frotó el puente de la nariz entre el índice y el pulgar en un gesto de agotamiento. «¿Puedo hacer algo más por ti?», preguntó la joven, deseosa de ayudar en algo al vecino de su amiga. La verdad era que no le gustaba ver sufrir a un hombre tan atractivo. Nada, muchas gracias, Fiona». Abatido, Leopold se despidió de ella y volvió a su casa. Pero en cuanto llegó, salió otra vez y se dirigió a la escuela donde ella impartía clases. Allí le dijeron lo mismo que ya sabía, que Catalina había decidido marcharse unos meses a pintar y que les había enviado una sustituta para lo que quedaba de curso. Leopold regresó a su casa una vez más, se echó sobre la cama y se quedó allí tirado el resto del día. El profundo malestar que sentía era casi físico. Se sentía mareado y le dolía mucho la cabeza. De pronto, se acordó de que apenas unas semanas antes estaba convencido de que solo tenía que acostarse con Catalina Stapleton para olvidarla. Menudo estúpido. Una mueca de desprecio por sí mismo se dibujó en sus labios. Haber hecho el amor con Catalina era el peor error que había cometido en su vida. La joven se le había metido tan dentro de la piel que ahora no había forma de saber qué parte de él era suya y cuál le pertenecía a ella. Con rabia impotente, golpeó la almohada varias veces con el puño. Después la agarró con desesperación, como si fuera el cuerpo de Kat a lo que se aferraba, y hundió su cara en ella, sintiéndose el hombre más digno de lástima del universo. Capítulo 18. 5 meses después, Leopold Gallagher se encontraba trabajando en su despacho cuando entró su secretaria con un ejemplar de The Times en una de sus manos. «Gracias, Janet. Déjalo ahí, por favor», dijo sin levantar la vista de los documentos que repasaba en ese momento. Al terminar, abrió el periódico y le echó un rápido vistazo para ver las noticias del día. Al pasar una página, leyó de pasada uno de los numerosos anuncios de la sección de cultura. Incrédulo, se quedó inmóvil y volvió a leerlo detenidamente. Hoy, miércoles, a las 19 horas, inauguración de la exposición de pintura Paisajes Interiores de Catalina Stapleton, Galería Torres. Leopold permaneció un buen rato mirando con fijeza el anuncio del periódico sin verlo en realidad. El dolor agudo que atravesó sus entrañas le sorprendió. Estaba convencido de que el tiempo transcurrido había conseguido mitigar el daño que la desaparición de Catalina, sin darle ningún tipo de explicación, le había causado. Su primera idea fue rasgar la página, estrujarla entre sus dedos y arrojarla a la papelera. Pero de inmediato cambió de opinión.
Durante toda su vida se había enfrentado a los problemas cara a cara, y esta vez no sería una excepción. A pesar de que ya no creía albergar ningún sentimiento profundo hacia Catalina, pensaba que sería mejor asegurarse. Leopold reflexionó durante un buen rato y tomó una decisión. Acudiría a la galería y la saludaría como un ser civilizado saluda a otro con el que ha compartido algunos momentos especiales. Nada más. Satisfecho al comprobar lo tranquilo que se sentía después de haber tomado esa resolución, decidió llamar a la mujer de Harry para que lo acompañara. En cuanto entró en la galería, Leopold descubrió a Catalina en un rincón hablando con Diego Torres y una pareja desconocida. A pesar de saber que iba a encontrarse con ella, Leo no estaba preparado para la oleada de emoción que lo recorrió al verla. Kat estaba todavía más hermosa de lo que la recordaba. Lucía unos pantalones ajustados y una camisola suelta, color rosa, y estaba radiante, como si una lámpara la iluminara desde dentro. Gallagher se detuvo, incapaz de dar un paso más, y Lisa, que caminaba a su lado, lo miró con curiosidad. ¿Te ocurre algo, Leopold? Él inspiró con fuerza antes de contestar. Nada, Lisa. Ven, vamos a saludar al artista. Con el brazo alrededor de la cintura de su amiga, se acercó a Kat, que en ese momento se reía de algo que había dicho Diego. Hola, Catalina. ¡Leo! Cualquier vestigio de color desapareció en el acto de sus mejillas, y Leopold, testigo de su palidez, se sintió como un fantasma del pasado que hubiera venido a atormentarla de nuevo. No esperaba verte por aquí. Se notaba que a Catalina le costaba encontrar las palabras, lo que le produjo una cierta satisfacción. Con disimulado interés, la mirada de Lisa pasaba del uno al otro, como si presintiera las tumultuosas corrientes ocultas que circulaban entre los dos. Vi el anuncio de la exposición en el periódico y decidí pasar a saludarte. La ventaja que llevaba sobre ella le permitió dirigirse a su exvecina con aparente indiferencia. Me alegro de verte. Su voz sonó entrecortada. Era evidente que seguía bajo los efectos de la conmoción producida al verlo una vez más. Yo también me alegro de verte, Catalina. Te veo muy bien. La mirada masculina se deslizó, arrogante sobre su cuerpo, como si tasara cada centímetro de su carne y encontrara que no estaba a la altura. Kat empezaba a sentirse enferma y se mordió el labio inferior con nerviosismo. Gracias, susurró. De pronto, parecía apagada y sin rastro de su viveza habitual. Al fin, Leopold consiguió apartar los ojos de su bonito rostro y, haciendo un enorme esfuerzo por seguir aparentando indiferencia, se despidió, sin que su tono sereno traicionara su agitación. Bueno, te dejamos que siga charlando. Daremos una vuelta por ahí. Perfecto. Catalina seguía algo pálida, pero se notaba que empezaba a recobrar el dominio de sí misma. Leopold y Lisa recorrieron la exposición con calma y se detuvieron ante cada cuadro, examinándolo con atención antes de dirigirse al siguiente. «Tu amiga es muy buena», afirmó Lisa mientras contemplaba el cuadro de la pequeña cala de Cornwalls que tantos recuerdos les traía. Sí. Se limitó a contestar, siguiendo con la mirada la figura de Catalina, que ahora charlaba con otro grupo de personas. En ese instante, Diego Torres se acercó a ella por detrás y colocó una de sus manos sobre su vientre. Leopold observó cómo Kat volvía la cabeza y le sonreía con dulzura. De repente, como si un rayo acabara de liberar toda su carga electroestática sobre su cabeza, se quedó petrificado. ¿Qué te ocurre, Leopold? ¿Te has quedado lívido? Preocupada, Lisa apoyó su mano sobre el brazo masculino y al instante notó su rigidez. Perdona, Lisa, pero tengo que llevarte a tu casa ahora mismo. Prometo que te lo explicaré más adelante. Las palabras parecían salir a duras penas de entre las apretadas mandíbulas de su amigo, y muy sorprendida, la mujer se dejó arrastrar a la salida sin protestar. Catalina les observó marcharse, sintiendo la dolorosa arremetida de unos celos brutales. La mujer que iba con su exvecino no se parecía en nada a Allison. Era alta, morena y muy atractiva, y tenía cara de buena persona. En otras circunstancias, si no hubiera sabido que estaba con Leo, le hubiera gustado. Pero solo de pensar en que seguramente sería su nueva conquista, tenía ganas de asesinarla.
Sorprendida por esas violentas emociones, Kat trató de calmarse. No permitiría que la súbita aparición de Leo después de tantos meses acabara con su tranquilidad. Había sido un auténtico shock volver a verlo. Lo había encontrado algo más delgado, pero seguía tan atractivo como siempre. Y en cuanto se acercó a saludarla, supo, sin lugar a dudas, que no había conseguido olvidarlo. A pesar del tiempo transcurrido, aunque había procurado volcarse en su pintura, no había conseguido borrar la imagen de su ex vecino, que volvía a su mente para atormentarla una y otra vez. Disgustada consigo misma, Catalina sacudió la cabeza decidida a no pensar más en él, al menos, de momento, y se volvió de nuevo hacia el hombre con el que conversaba, procurando concentrarse en sus palabras. Cuando acabó todo, Diego se ofreció a acompañarla hasta su casa y se despidieron en la calle frente a su portal. Buenas noches, Kat, y enhorabuena. La exposición ha sido un éxito. Has vendido más de la mitad de los cuadros. Muchas gracias, Diego. No lo habría logrado sin tu ayuda. Que descanses, ángel mío. Nos vamos a hacer muy, muy ricos. Le guiñó un ojo, y ella soltó una carcajada. A ver si es verdad. Buenas noches. Diego se inclinó y depositó un suave beso sobre sus labios. Catalina se lo quedó mirando, hasta que su amigo se subió al coche y se alejó. Luego, empezó a buscar las llaves en su enorme bolso. Catalina. La voz profunda y viril la sobresaltó, y el pesado llavero que había conseguido encontrar al fin cayó al suelo con un alegre tintineo. Leo, ¿qué haces aquí? Os he seguido, confesó, mirándola con el ceño fruncido. Quería saber dónde vivías. Ninguno de tus amigos ha querido decírmelo. Quizás sea porque yo no quería que te enteraras. Respondió molesta, y se inclinó para recoger las llaves. Quieta, ya las cojo yo. Se agachó con rapidez y se las entregó. Kat no pudo evitar que sus pupilas se engancharan en aquellos helados ojos grises que, paradójicamente, parecían arder de pura furia, y asustada, retrocedió un paso. «Haces bien en tener miedo», declaró su ex vecino con un tono de voz extrañamente calmado. «Yo no te tengo miedo». Los ojos castaños lo miraron desafiante, pero a él no se le escapó la forma en que se mordía el labio inferior para evitar que temblara. «Así que corriste a arrojarte a los brazos de tu amante, ¿no es así? ¿Qué opina Fiona de vuestra relación?» Sus acusaciones la sorprendieron y la hirieron a un tiempo. «No dices más que tonterías. Para tu información, aunque no tengo por qué darte explicaciones, un amigo me prestó una casita en el sur de Francia y me fui unos meses a pintar». Sin tratar de ocultar la expresión desdeñosa de su rostro, Catalina se volvió para abrir la puerta. «Un amigo. Qué conveniente». Ciego de ira, Leopold la agarró del brazo y la obligó a volverse una vez más. ¡Ah! ¡Me haces daño! No me importa. Y si no fuera por tu estado, te juro que te sacudiría hasta que se te descolocaran todos los huesos del cuerpo. Susurró entre dientes con violencia y sin hacer ningún amago de aflojar el apretón. Déjame en paz. No puedes venir aquí amenazándome. Furiosa, se revolvió intentando soltarse. «Ah, ¿no?» Sus grandes manos la sujetaron con más fuerza de los brazos y la zarandeó ligeramente. «Suéltame o gritaré», le advirtió. «Veo que no estáis casados. ¿Por qué?» «¿Casados? Sigues diciendo tonterías». Catalina hizo un mohín petulante. «¿Acaso no quiere reconocer a su hijo?» Rabioso, la sacudió de nuevo. Ella lo miró desconcertada, como si no tuviera ni la menor idea de qué demonios hablaba. De repente, al ver su expresión, una idea se dibujó con nitidez cegadora en la cabeza de Leopold. «Porque es suyo, ¿no? ¿De cuánto tiempo estás?», preguntó muy pálido. «De unas 20 semanas». Leopold hizo unos rápidos cálculos y su rostro tomó un tinte cerúleo. «¿No será...?» «¿Qué?». Kat lo miró retadora. «¿No será mi hijo?». Sin afirmar ni negar, Catalina clavó sus pupilas en él. Estupefacto, Leopold extendió el brazo y colocó su mano sobre el vientre levemente abultado. «Déjame, no se te ocurra tocarme». «Es mío», afirmó como si no pudiera creérselo todavía. «No te preocupes, no te voy a pedir nada». «¿Cómo has podido?».
Leopold tuvo que inspirar con fuerza un par de veces antes de poder continuar. Los ojos plateados tenían una mirada enloquecida, y Catalina empezó a sentirse realmente asustada. ¿Cómo has podido ocultarme una cosa semejante? A pesar de que procuraba mantener un tono moderado, sus palabras salían como disparos de entre sus dientes apretados. «No es tuyo», contestó ella en voz tan baja que era apenas audible. En el fondo, sabía que llevaba meses tratando de acallar su mala conciencia. Lleno de ira, Leopold apretó sus brazos aún más, sin reparar en el dolor que le causaba. «Ah, ¿no? Entonces, ¿de quién es si no?» Incapaz de aguantar su mirada furiosa y dolida, Kat bajó la vista. «Lo que no comprendo es que no pensaste en...» Leopold no fue capaz de terminar la frase. Solo de pensarlo se le revolvía el estómago. Ella trató de ocultar el pesar que le causaba esa pregunta. ¿Abortar? Ni por un instante se me pasó por la cabeza. Ya soy mayorcita para hacerme responsable de mis actos. Pero es mi hijo y de nadie más. Así que no te preocupes. También es mi hijo. Tengo derecho a preocuparme. Yo también soy responsable de mis acciones. Mira, Leo, estoy cansada y quiero irme a la cama. No me apetece mantener esta conversación en este momento. Por primera vez, Leopold reparó en el aspecto fatigado de Catalina y en las leves ojeras bajo sus ojos, y la soltó despacio. Está bien, vete a dormir, pero te prometo que vamos a hablar de esto largo y tendido. Esta vez no escaparás de mí con tanta facilidad, le advirtió en un tono sereno. Luego dio media vuelta y se alejó en dirección a su coche. Profundamente aliviada, Kat abrió a toda prisa la puerta de la vivienda y desapareció tras ella. Leopold se quedó un rato sentado tras el volante. Notaba que aún respiraba con dificultad. Catalina iba a tener un hijo suyo. Se pasó una mano nerviosa por el pelo. No estaba seguro de estar preparado para ser padre. Desde luego, era la última noticia que esperaba recibir esa noche y se sentía como un boxeador noqueado que no sabía de dónde le llovían los golpes. Después de varios minutos, cuando consiguió calmarse un poco y cesó el temblor de sus manos, arrancó y se alejó de allí a toda velocidad. 2 días después, al salir de su casa, se encontró a Leopold apoyado en un deportivo de color negro, esperándola. «Buenos días, Catalina. Sube, te llevo», dijo con voz tranquila. «¿A dónde me vas a llevar si puede saberse?» «He hablado con tu madre y sé que tienes cita con el ginecólogo. Vamos, te acompañaré». «¿Has hablado con mi madre?» Lo miró boquiabierta. «Por lo visto, se te ha olvidado contarle el pequeño detalle de que el padre de tu hijo no tenía ni idea de que estuviera en camino. Creo que te espera una buena bronca». Catalina lo miró furiosa. «No sé por qué demonios tienes que hablar con mi madre. Nadie te ha dado vela en este entierro y no quiero que me acompañes a ningún lado». «Sube». Paciente, Leopold mantuvo la puerta del vehículo abierta. A Catalina le hubiera gustado negarse, pero la mirada severa que acompañó la orden no le dio opción. Al fin y al cabo, parecía decidido y no podía hacer una escena en mitad de la calle. Muy enfadada, se sentó en el asiento del copiloto. «Creí que había dejado claro que no te quería en mi vida». «Siento desilusionarte, querida Catalina. Estoy aquí para quedarme y no podrás impedírmelo». Su expresión resuelta y despiadada le hizo comprender el secreto del éxito de su antiguo vecino en los negocios. Así que, impotente, a Kat no le quedó más remedio que indicarle el hospital a donde debían dirigirse, y después no dijo ni una palabra más durante el resto del trayecto. De vez en cuando, Leopold miraba de reojo su hermoso perfil mientras ella, muy digna, seguía sin apartar la vista de la calzada. A pesar de la actitud de Catalina, ardía en deseos de alargar la mano y coger entre los suyos esos dedos esbeltos que se retorcían con nerviosismo. «Pase, Catalina, tiéndase en la camilla y desabróchese el botón del pantalón». La sonriente enfermera la hizo pasar a un pequeño habitáculo que contenía una camilla y un ecógrafo. «Hoy le harán la ecografía de las 20 semanas. Me imagino que su esposo querrá estar presente también». Antes de que pudiera negar el parentesco, Leopold dijo: «Por supuesto, no me lo perdería por nada del mundo». Catalina notó que la enfermera acusaba el impacto de la sonrisa de su ex vecino y soltó un bufido indignado.
En cuanto se quedaron a solas, se volvió hacia él enojada. No me gusta que te hagas pasar por mi marido. No hace falta que te preocupes. Más temprano que tarde será una realidad. Ella lo miró boquiabierta, pero antes de que se le ocurriera alguna contestación, Leopold añadió: «Venga, Catalina, haz lo que te ha dicho la enfermera y túmbate de una vez». Incapaz de articular palabra, Kat obedeció por fin, y tendiéndose en la camilla se desabrochó el botón del pantalón y se subió la blusa. Leopold contempló fascinado su vientre ligeramente abultado. La única señal, salvo un ligero aumento del tamaño de los senos, de que estaba embarazada, y sintió un intenso deseo de acariciarlo. La entrada de la doctora interrumpió sus pensamientos. Buenos días, Catalina. ¿Qué tal se encuentra? Perfectamente. Al menos ya no me voy quedando dormida por las esquinas. Eso sí, desde que se me pasaron las náuseas, tengo hambre a todas horas. Respondió sonriente. Eso está dentro de la más absoluta normalidad, declaró la doctora, devolviéndole la sonrisa mientras extendía un gel transparente sobre su abdomen. A continuación, cogió la sonda exploratoria y la fue deslizando por encima de su piel. «¿Qué es eso?», preguntó Leopold, asustado al escuchar un rugido atronador. Es el corazón del feto. ¿No va demasiado rápido? ¿Eso es normal? ¿Tiene algún problema? Nervioso, el pobre hombre fue disparando una pregunta tras otra. Siempre es así. Todo parece estar bien. Ya mide 14 centímetros y pesa unos 250 gramos. Contestó la doctora con amabilidad, procurando tranquilizarlo. ¿Desea conocer el sexo de su bebé, Catalina? Sí, por favor. Kat había permanecido hasta entonces en silencio, observando maravillada la imagen en blanco y negro del monitor. La doctora examinó atentamente la pantalla durante un buen rato y anunció: «Van a ser padres de una niña. Felicidades a los dos». «¿Una niña?». La voz masculina, algo ronca, resonó en la habitación. Incapaz de contener su emoción, cogió una de las manos de Catalina entre las suyas. Las pupilas de ambos se encontraron y Leo percibió en los grandes ojos castaños el brillo de las lágrimas. Sin poder evitarlo, ambos se sonrieron al mismo tiempo y algo cálido y delicado pasó entre los dos. Capítulo 19. Al salir del hospital, Leopold rompió el incómodo silencio que los envolvía una vez más. «Tenemos que hablar con tranquilidad, Catalina. ¿Quieres que vayamos a tu casa?». Será mejor que no. Comparto el piso con otras 2 chicas y es posible que alguna se encuentre allí en este momento. Entonces iremos a la mía. ¿Hoy no trabajas? Me extraña que no tengas que ir un martes a la oficina. Hay cosas más importantes que el trabajo, afirmó rotundo. Nunca pensé que te oiría decir algo parecido, Leo. Él la miró muy serio. Quizá no me conoces tan bien como crees. Quizá, susurró. Cuando llegaron a su casa, Leopold se ofreció a preparar algo rápido para comer. Me encantaría. Como de costumbre, estoy hambrienta. Lo acompañó a la cocina. ¿En qué puedo ayudarte? No hace falta que hagas nada. Siéntate en el salón y ahora lo llevaré todo para allá. Su antiguo vecino ya estaba abriendo y cerrando cajones y sacando cosas de la nevera. Leo, no me gusta que me trates como una inválida. Soy perfectamente capaz de preparar una ensalada o lo que me digas. Una vez más, las mejillas de Catalina se sonrojaron por la indignación. Parece que el embarazo te ha vuelto muy susceptible. Se burló él, con una sonrisa maliciosa en los labios. Solo porque quiero ayudarte no tienes que... Sin dejarla acabar la frase, Leopold la cogió en brazos y, a pesar de las protestas de Kat, la llevó hasta el salón y la depositó con delicadeza sobre uno de los sillones. Espero que mañana te duelan terriblemente las lumbares por cargar con todo este peso. Le deseó con una mirada malvada, y Leopold no pudo evitar soltar una carcajada. La cercanía de Catalina siempre le hacía sentirse tremendamente vivo. A ella le dio rabia encontrarlo tan atractivo, así que apartó la mirada de esa sonrisa deslumbrante que la volvía completamente idiota. Cogió una de las revistas de economía que había encima de la mesa y comenzó a hojearla como si le pareciera algo de lo más interesante. Al rato, Leopold estaba de vuelta con un abundante tentempié. Durante la comida, Catalina se olvidó de su enojo y charlaron con la animación que solían, como si esos 5 meses de separación no hubieran existido nunca.
Mientras miraba a la joven reír tras escuchar uno de sus comentarios, Leopold se preguntó cómo había podido soportar pasar tanto tiempo sin verla. El hermoso rostro de Catalina resplandecía y tuvo que hacer un gran esfuerzo para no abalanzarse sobre ella y besarla una y otra vez, hasta que por fin se rindiera y aceptara ser suya para siempre. Cuando terminaron de comer, su vecino le prohibió terminantemente que lo ayudara a recoger y lo llevó todo a la cocina. Al regresar al salón vio que Kat había salido a la terraza. Sin hacer ruido, se acercó a ella, contemplándola hechizado. Catalina permanecía en pie, la mirada perdida en el horizonte repleto de rascacielos, con ambas manos reposando sobre su vientre y una expresión soñadora en su rostro que lo fascinó. Sin poder contenerse ni un minuto más, se acercó por detrás y la rodeó con sus brazos. Esta vez, ella no se resistió y apoyó la cabeza sobre su hombro. Leo besó su pelo, mientras posaba una mano sobre su abultada cintura, y sorprendido, notó un ligero movimiento bajo su palma. «Nuestra hija te saluda», murmuró Kat con los ojos cerrados. Leopold se quedó callado, incapaz de expresar la cantidad de emociones que en ese momento se acumulaban en su pecho. Después de un buen rato, logró formular la pregunta que deseaba hacerle desde hacía tanto tiempo. «¿Por qué lo hiciste, Catalina?» El profundo dolor que asomó a su voz le llegó a Kat a lo más hondo, y sin preguntar a qué se refería, contestó. «Me entró pánico», confesó con una sinceridad desarmante. «Cuando desperté a tu lado, lo único que podía pensar era en alejarme una temporada para pensar. Luego descubrí que estaba embarazada y me imagino que eso lo decidió todo». «¿Me creíste capaz de abandonarte en semejantes circunstancias?», preguntó, atormentado. «No sé lo que pensé. Solo sabía que...» Se interrumpió, angustiada. «¿Qué era lo que sabías? Dímelo, por favor. Necesito entenderlo», suplicó. «Lo único que sabía era que no quería que te vieras obligado a tomar una decisión en contra de tu voluntad por ese motivo», admitió Catalina al fin. Con delicadeza, Leopold la obligó a volverse. Sujetó sus hombros con fuerza y clavó sus pupilas en las pupilas femeninas. «Catalina, te amo. Creo que te amé en el mismo instante en que te vi en la terraza cubierta tan solo con esa toalla. En ese momento, aunque de forma inconsciente, supe, sin lugar a dudas, que eras alguien especial. Aún recuerdo las ganas que me entraron de matar a Paul cuando pensaba que era su amante». Ella lo miró atónita. «¿De veras, Leo? Estaba convencida de que al principio de conocernos te ponía de los nervios». «Eso también. De alguna manera, tu sola presencia amenazaba las barreras que tanto me habían costado erigir a mi alrededor. Estaba aterrorizado». La sinceridad de sus ojos grises resultaba incuestionable, y conmovida, Kat alargó una mano con timidez y acarició la áspera mejilla masculina con suavidad. «¿Tú tenías miedo de mí? No puedo creerlo». «Pues será mejor que lo creas. Conocerte hizo que los cimientos sobre los que hasta entonces había fundado mi segura existencia se tambalearan. No entendía por qué, pero hacías que me sintiera insatisfecho con la vida que llevaba, lo que me parecía una impertinencia por tu parte». A ella se le escapó una sonrisa al oír sus palabras. «Necesitaba verte, tocarte a todas horas. Cuando bailamos juntos en la gala de Hell for You, me di cuenta de que me había enamorado de ti». «¿Por eso estabas tan raro?» Catalina empezaba a entender unas cuantas cosas. Leopold asintió sin apartar sus pupilas de esos ojos acariciadores que lo miraban con ternura. «Luché conmigo mismo, negándolo una y otra vez. Me dije que lo único que sentía por ti era deseo sexual, que una vez que lograra acostarme contigo, todo lo demás desaparecería. Así que decidiste emborracharme». Kat frunció el ceño y lo miró con enojo fingido. «Te emborraché, y como bien sabes, no logré mis malvados propósitos, y solo sirvió para que te deseara aún más». Con delicadeza, los largos dedos apartaron un suave mechón de pelo de su rostro y lo colocaron detrás de su oreja. «El día que te vi desnuda en la playa, pensé que estallaría». «¿Me espiaste mientras me cambiaba?
Leopold Gallagher, recuérdame que no confíe nunca más en tu palabra de Boy Scout, ni en la de caballero, ni... Los ojos castaños echaban chispas, y Leopold la encontró completamente adorable. Sin poder contenerse, sujetó con delicadeza su rostro con ambas manos y posó sus labios sobre los labios de ella, haciendo que se callara en el acto. La conmoción que experimentaba cada vez que Leopold la besaba hizo de nuevo acto de presencia, y Kat tuvo que apoyar las palmas de sus manos sobre el pecho masculino para sostenerse. «Leopold», susurró contra sus labios varios minutos después, «tengo que confesarte algo». Muy despacio, Leopold apartó su boca de la de Catalina y permaneció contemplando, maravillado, su precioso rostro sonrojado y esos aterciopelados ojos castaños tan expresivos que no podían ocultar su pasión. Toda ella refulgía como 1.000.000 de diamantes, y él era incapaz de apartar la vista de semejante espectáculo. «Vamos», confiesa. El tono áspero de su voz hizo que Kat se estremeciera con un escalofrío que no era de miedo, precisamente. Yo también te espié cuando te quedaste en calzoncillos en la playa». Su vecino echó la cabeza hacia atrás y lanzó una carcajada. «Ah, Catalina Stapleton, ya sabía yo que eras una descarada. Recuérdame más tarde que te dé una paliza por tu atrevimiento. Pero ahora seguiré con mi historia». Como si tuviera voluntad propia, su mano acariciaba la tersa mejilla sin parar, y Kat arrimó aún más su rostro a esos dedos largos y cálidos que tanto había extrañado en los últimos meses. «No sé si eres consciente, Catalina, de que hace tiempo decidí abandonar mis planes de seducción. Había llegado a la conclusión de que estaba tan a gusto en tu compañía que prefería no arriesgar eso en aras de una efímera satisfacción sexual. Sin embargo, lo que era incapaz de reconocer, ni siquiera ante mí mismo, era que me aterrorizaba pensar que una vez saciado el deseo, pudieras cansarte de mí y al final lo perdiera todo. Pero la noche que te vi besando a Atkinson, todos mis planes saltaron por los aires». «Alto, yo no lo besé. Fue él el que me besó a mí. Robert solo quería ofrecerme consuelo tras haberte pillado infraganti besando a Pamela». Lo interrumpió Catalina, muy interesada en aclarar ese punto. «Te repito que yo no besé a Pamela. Como bien sabes, desde hace tiempo no tengo ojos para otra mujer que no seas tú», respondió, impaciente, mirándola con severidad. «No sé nada de eso», protestó Kat, y sin apartar la vista de los ojos grises, preguntó con ironía. «¿Y la mujer morena que te acompañó a la exposición? ¿Es ella también una fantasía de mi mente enferma?» «¿Estás celosa?» Leopold esbozó una sonrisa que a ella le pareció irritante. «¿Debería estarlo?», contestó desafiante. «Lisa es la esposa de Harry, mi mejor amigo». Leopold recuperó su seriedad en el acto y confesó. «Desde que te conocí, Catalina, no he estado con ninguna otra mujer. Ni siquiera fui capaz de volver a acostarme con Alison». «No tenía ni idea», declaró Kat con sinceridad, y sintiendo una profunda emoción, alzó los brazos, los enlazó alrededor del cuello de Leopold y hundió los dedos en sus cortos cabellos. Al sentir el inmenso cuerpo de su exvecino temblar bajo su contacto, Catalina se recreó en su poder recién descubierto. «Si sigues con eso, no sé si seré capaz de seguir con mis explicaciones», advirtió Leopold, que había empezado a respirar con dificultad. Kat retiró sus brazos en el acto y se puso en jarras. Maliciosa, enarcó una ceja y respondió displiciente. «Está bien. Sigue, vecino. Has conseguido despertar mi interés». «Me alegro de haber logrado semejante hazaña, señorita Stapleton. Recuérdame que luego te dé una doble paliza por tu impertinencia», afirmó amenazador. «Como te iba diciendo, cuando vi a Atkinson besándote, y tú sin resistirte mucho que digamos», ella resopló indignada, «perdí la cabeza. En ese momento solo fui capaz de pensar que tenías que ser mía. Todo lo demás se borró de mi mente. Y ya sabes lo que ocurrió después». «Sí, lo sé muy bien». Las tórridas imágenes de aquella noche de pasión volvieron a la mente de Catalina como habían hecho una y mil veces durante aquellos largos meses de separación. «No sé lo que me pasó aquella noche. Era como si no pudiera dejar de tocarte ni un segundo.
Nunca me había ocurrido nada parecido. Dime la verdad, Catalina. ¿Te asusté? ¿Te hice daño? En la voz masculina se reflejaba la angustia y el remordimiento que lo habían acompañado durante mucho tiempo, y Kat supo sin ninguna duda que había llegado el momento de dejar de huir. Debía enfrentarse a lo que había entre ellos y ser completamente sincera. No, Leo, no me hiciste daño, y sí, me asustaste. Pasó una mano por el ceño fruncido, como si quisiera borrar su expresión atormentada. Luego cogió su rostro entre sus manos y clavó sus pupilas en esos ojos grises que tanto le gustaban. Me asustó tanto darme cuenta de lo que sentía por ti, que salí huyendo como una cobarde. Leopold se quedó muy quieto, sin apartar la mirada de ella, y al fin se atrevió a preguntar procurando que no le temblara la voz. ¿Y qué eras lo que sentías por mí? Me di cuenta de que, por primera vez en mi vida, me había enamorado. La sinceridad más absoluta se reflejaba en esos ojos castaños que lo miraban con tanto amor que Leopold sintió una súbita opresión en la garganta y se vio obligado a tragar saliva varias veces. Despacio, agarró la barbilla de Catalina entre el índice y el pulgar y alzándola hacia él con suavidad, se abalanzó sobre sus labios sensuales como un hombre hambriento se arroja sobre un festín. Las manos de Kat se entrelazaron alrededor de su nuca y lo atrajo aún más hacia sí. El abrazo fue largo y abrasador, y todo lo que no fuera la sensación de aquellos firmes labios devorando su boca se borró de su mente. En un momento dado, Leopold se agachó un poco, la alzó entre sus brazos como si no pesara nada y se dirigió con ella hasta su dormitorio. Tamizada por los screens de las ventanas, inundaba la habitación. Con suavidad, la colocó sobre la cama y se tumbó a su lado. Leopold apoyó la cabeza sobre su brazo doblado y al contemplar el rostro de Catalina sonrosado por la excitación y sus labios enrojecidos por sus ávidos besos, se dijo una vez más que era la mujer más hermosa que había conocido en su vida. Luego se inclinó hacia ella y susurró roncamente en su oído. Catalina, te necesito. He estado demasiado tiempo sin ti. Kat percibió el deseo salvaje que asomaba en la mirada de Leopold y supo que era el reflejo fiel del que ella misma sentía. Sus ojos marrones, enormes y cálidos, lo miraron con profunda ternura y se limitó a contestar. Sí. Con mucha delicadeza, Leopold comenzó a desabotonar el vestido suelto que llevaba la joven. Esta vez estaba decidido a no apresurarse. No solo quería acostarse con Catalina, quería demostrarle hasta dónde llegaba el amor que sentía por ella. Cuando terminó de soltar todos los botones, se lo sacó por la cabeza, luego desabrochó el sujetador y lo arrojó a un lado, e hizo lo mismo con el resto de su ropa y permaneció un rato contemplando su cuerpo completamente desnudo con reverencia. «Eres tan hermosa». Al sentir su mirada candente deslizándose por todo su ser, Kat preguntó. «¿A pesar de estar embarazada?» «Eso te hace aún más bella a mis ojos». Acarició su vientre con suavidad antes de inclinar la cabeza y empezó a rociar de suaves besos la piel sedosa y tirante que lo cubría. Las manos de Catalina se enredaron en el corto cabello gris y obligándola a alzar la cabeza, lo atrajo hacia ella y lo besó de lleno en la boca. «Te quiero», susurró contra sus labios. «Me has enseñado a vivir, Catalina», respondió él roncamente. A pesar del calor provocado por las ardientes caricias de Leopold, Kat tembló al escuchar sus palabras y lo estrechó con fuerza. Luego se separó un poco y comenzó a desabotonar su camisa. Se la quitó y lo mismo hizo con sus pantalones y el resto de su ropa. Desnudos, se dejaron arrebatar por el delirio y se acariciaron el uno al otro hasta que, sofocados y sin resuello, llegaron al límite de su resistencia. Leopold separó sus rodillas y con un suave empujón se introdujo en el cálido interior femenino, mientras Catalina enredaba sus piernas alrededor de sus caderas, en un intento de acercarse a él todavía más. En un momento dado, aún dentro de ella, Leopold se alzó sobre sus antebrazos y se quedó contemplando el rostro femenino, cuyos párpados apenas velaban el delirio en que la sumían sus caricias. Con voz temblorosa, Kat le preguntó: ¿Es esto una nueva clase de perversa tortura? Él le dirigió la sonrisa más tierna que la joven le había visto jamás
y contestó: «No, esto es el amor, puesto que lo hacemos juntos». Catalina se abrazó a él con todas sus fuerzas y pegó su boca a la suya, al tiempo que arqueaba sus caderas contra él. Y ante aquel ataque apasionado, Leopold, inerme ante sus caricias, ya no pudo contenerse ni un segundo más, y con movimientos suaves y profundos a la vez, siguió adelante hasta que los dos, jadeantes y con los cuerpos resbaladizos por el sudor, alcanzaron un palpitante clímax que les dejó exhaustos por completo. Mucho más tarde, recostada sobre el pecho masculino, Catalina se sentía absolutamente feliz. El brazo de Leopold rodeaba su cintura y la pegaba a él como si no pudiera soportar la idea de perder el contacto con su piel. Ni siquiera por un segundo. De pronto, Kat alzó la vista y soltó una exclamación de sorpresa. ¡El cuadro de Peter! ¡Leo! ¡Fuiste tú! Leopold miró el cuadro y después la miró a ella con una amplia sonrisa. En efecto, yo lo compré. ¿Por qué no me lo dijiste? Kat frotó su cara contra su pecho. Mimosa. Me daba vergüenza que adivinaras que no podía vivir sin tener cerca algo de ti. Pero a mí mismo me decía que solo lo había comprado como amante del arte. El que no pudiera dormir sin contemplarlo antes durante un buen rato no parecía importar, ni tampoco que fuera lo primero que miraba cuando me despertaba por la mañana. Pero ahora, de pronto se quedó muy serio. Unos segundos después, se sentó en el colchón, la agarró de los brazos y la obligó a incorporarse hasta que sus ojos quedaron a la misma altura. Con el corazón asomado a sus iris grises, añadió: «Ahora deseo contemplar el original durante el resto de las mañanas de mi vida. Dime que te casarás conmigo, Catalina. No permitiré que te apartes de nuevo de mi lado». Kat lo miró sin hacer ningún intento de esconder el profundo amor que sentía por él y contestó: «Sí, Leo, te quiero». Él la apretó con fuerza y la besó hasta que entre las brumas de su pasión notó las palmas de las manos de Catalina sobre su pecho, tratando de alejarlo. «¿Qué ocurre?», preguntó preocupado. «Espera, me casaré contigo, Leo, pero con una condición». Al ver las motas doradas que destelleaban, traviesas en los ojos castaños, frunció el ceño. Esto no me gusta un pelo. «Quiero que admitas que ahora crees en las maldiciones». Por un momento, Leopold no supo a qué se refería, pero enseguida recordó las palabras de aviso que le lanzó Catalina la primera vez que la besó. Así que, con mucha seriedad, colocó una mano sobre su corazón y reconoció: «Catalina Stapleton, admito que me porté como un estúpido incrédulo. Cuando me advertiste que todo aquel que te besaba se enamoraba irremediablemente de ti, tenías toda la razón. Eres una auténtica bruja». «¿Lo ves? No ha sido tan difícil». Sonrió con malicia. «¿Entonces te casarás conmigo, Catalina? Contesta de una vez. No me gusta nada esta incertidumbre», ordenó en un tono severo, dándole una ligera sacudida. Ella alzó la nariz con arrogancia y contestó muy seria: «Mi querido y estirado vecino, por supuesto que me casaré contigo. No puedo esperar a darte una nueva paliza al ajedrez». «¡Malvada!». Se abalanzó sobre ella y la apretó contra sí con todas sus fuerzas. «¡Ay, me estás aplastando!», protestó Kat, a pesar de que sus propios brazos, entrelazados alrededor del cuello masculino, lo estrechaban como si no fuera a soltarlo nunca más. «Catalina». El matiz áspero de la voz de Leopold tan cerca de su oído desencadenó un calambre que recorrió su columna vertebral de arriba abajo y sacudió una a una todas sus vértebras. «¿Sí, Leo?» «No sé lo que me haces, Catalina, pero a tu lado me siento como un animal en celo. Necesito con toda mi alma hacerte de nuevo el amor». Susurró al tiempo que hundía la cabeza en el hueco de su garganta y mordisqueaba la suave piel de su cuello. Kat se arqueó contra él y sus pechos y su vientre hinchados se clavaron en el torso musculoso. Al instante, la excitación de Leopold subió como el mercurio de un termómetro cuando lo acercan a una bombilla. «Un animal. Me gusta». El matiz ardiente y sensual de la voz de Catalina, que él nunca había escuchado antes, hizo que cualquier atisbo de cordura desapareciera de la mente de Leopold, y ya no pudo pensar en otra cosa que no fuera en fundirse con ella una vez más. Fin.
Han oído ustedes Algo más que vecinos, de Isabel Kitts. Una producción de sonolibro.com. Narrada por Carlos Quintero.